donar-vos la benvinguda al tercer Fòrum Internacional del Youth-At. Els problemes que tenim moltes persones joves són comuns arreu dels diferents punts del globus. Llavors, un espai com el Youth-At el que ens serveix és per connectar-nos i xarxar-nos joves activistes d'arreu del món. Enguany hem xarxat amb joves de Colòmbia i de Palestina. I amb aquest fòrum d'aquest cap de setmana culminem el procés participatiu i a partir d'aquí tornem cap a casa més enfortides i més enxarxades i tenint present que els nostres problemes que ens afecten a la realitat local van molt més enllà de nosaltres i que podem continuar amb aquest enxarxament. A l'SCI creiem en el Youth-At com un acte d'empoderament i incidència per totes les joves, també com una petita gran mostra del sistema que hauríem d'implementar com a societat civil democràtica en el que les joves són les que assumim les conseqüències de les decisions d'ara i això fa que sigui imprescindible que tinguem un paper clau. No hi som totes, falten les companyes palestines que tampoc no hi han pogut ser i que no hi siguin hauria de ser una raó de sentir una vergonya a nivell de les diferents institucions i organismes internacionals i des d'aquí sí que ens agradaria enviar tot el nostre suport i escalf a les companyes palestines que no hi són. Ser joven quiere decir también que tienes una capacidad de acción importante, una capacidad de acción de futuro, una agencia, ¿no? y que todo eso, ponerlo a disposición de los objetivos de transformar el mundo y de conseguir, ¿no? que ciertas desigualdades pues, desaparezcan, pues es una iniciativa muy relevante, ¿no? Porque pensamos que proyectos como estos son necesarios, son importantes y por parte de Diputación tenemos que apoyarlos financieramente, institucionalmente, etcétera. Desde el Ayuntamiento de Barcelona damos soporte a esta iniciativa por varias cosas. Una, porque significa trabajar el intercambio entre jóvenes y eso significa ese intercambio muchas veces que os vayáis con transferencia de información de diferentes realidades, con una experiencia vital importante que vais seguro a agradecer durante mucho tiempo y porque eso os hace conocer diferentes realidades de gente de vuestras mismas características, ¿no? Ayer comentábamos, ¿no?, la necesidad del apoyo a lo que sería la participación juvenil, la necesidad de poder interlocutar e incidir también en las administraciones para que puedan hacer políticas de mejora de la vida de la juventud o otras problemáticas que en nuestro país pues son muy importantes, como podría ser la vivienda, la salud mental o el cambio climático que nos afecta por igual, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo, aunque nos distancie muchos kilómetros, vemos que tenemos problemáticas similares. Pero este espacio yo creo que puede colaborar a mejorar la vida de las personas jóvenes y precisamente abrir estas ventanas de oportunidad que los jóvenes merecen.